llegan nuevas a nuestra sesión de hoy, pues comentarles, este es un espacio en el que buscamos aprender pues de manera colectiva, digamos que a diferencia de otros escenarios tipo taller o clases magistrales o webinars, digamos, más que buscar a personas digamos, externas a nuestras comunidades para que nos muestren o enseñen algún aspecto en particular. Este escenario lo que busca es que entre nosotros abordemos temáticas que consideramos prioritarias y pues profundicemos o discutamos lo que consideramos pues más relevante. Entonces pues la participación de cada uno y de cada una de ustedes es fundamental y bueno, es eso lo que hace que realmente pues esto se mantenga como un espacio colectivo de reflexión y pues si es posible de construcción conjunta. Hoy entonces, pues, pues además de este saludo, tenemos dos presentaciones voluntarias. La primera presentación es de Jason Jamaica Delgado. Jason, muchísimas gracias. Él propuso en la sesión anterior que revisáramos un poco el tema de los enfoques pedagógicos alternativos y situados para el tema de la educación superior. También un poco en la línea de pensarnos este nuevo, o nuevo no, sino digamos ya masificado o enfoque de resultados de aprendizaje masificado, pues debido a al cambio normativo qué tanto se relaciona y cómo podríamos abordarlo desde la perspectiva de enfoques pedagógicos alternativos. Entonces lo que vamos a hacer es que escuchamos a Jason, abrimos la discusión y pues si tenemos el tiempo alcanzamos a escuchar a Claudia con su presentación de ruta para el aseguramiento interno de los aprendizajes. En caso de que se nos vaya la hora en la discusión de enfoques pedagógicos alternativos, pues no hay problema, hacemos esta presentación de Claudia para la siguiente sesión. Queremos recordarles que tenemos tres sesiones adelante. En adelante, la siguiente va a ser el 18 de mayo. Aquí queremos, de acuerdo con lo que conversamos en nuestro primer encuentro, trabajar el tema de evaluación de impacto y su articulación con sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Entonces vamos a dejar un espacio antes de terminar la sesión de hoy para que si hay personas que nos acompañen hoy y que quieran de manera voluntaria abordar estos temas, de nuevo, no se trata de abordarlos como personas expertas en la materia, sino sobre todo pues abordar inquietudes y pues fomentar la discusión y el diálogo en estos espacios. Luego el 15 de junio tendremos el tema de niveles de aprendizaje, trayectorias formativas, marco nacional de cualificaciones y su relación con el currículo. Y el 27 de julio, competencias y resultados de aprendizaje relacionados con internacionalización, multiculturalidad y currículo. Entonces, eso lo dejamos en el ahora de introducción para que pues vayan pensando quienes nos acompañan hoy, cuál de estos temas les gustaría dirigir o acompañar. Recuerden que pueden ser presentaciones formales o también quienes quieran acompañar la dirección de cada sesión puede hacerlo a través de una guía de preguntas, por ejemplo, para que entre todos conversemos o también presentando inquietudes que se hayan generado en cada institución y que quieran compartir y discutir con las otras instituciones que nos acompañan. Bien, entonces, no siendo más, y de nuevo saludando a las personas que nos acompañan y que nos están saludando también por el chat, bienvenidos. Esperamos que sea una sesión bastante activa y pues como siempre que nos arroje reflexiones útiles a nuestro ejercicio profesional. Entonces iniciamos. Jason, tienes la palabra. La idea es que pues un poco lo que nos traigas de presentación y luego nos cuentas si tienes preguntas o digamos afirmaciones o maneras de guiar la conversación después. ¿De acuerdo? Jason, bienvenido. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero primero confirmar si me escuchan bien. Te ¿Sí? escuchamos. Listo, Sí, perfecto. te escucho. Bueno, De antes de pronto, empezar, te hables un poquito más señora. fuerte y ya. ¿Ahí mejor? Sí, mejor, mejor. Listo, bueno, antes de empezar quiero agradecerle a Ascun y particularmente a Elizabeth y Angélica pues por brindarme este espacio
de compartir pues con ustedes los resultados de una pequeña investigación. No es tan pequeña, pero bueno, una investigación que he venido desarrollando desde agosto del año pasado sobre pedagogía y educación. Básicamente, nace de la necesidad de actualizar el modelo pedagógico de la universidad en la que estoy trabajando. Ya les voy a comentar un poquito más, pues, de qué se trata. Entonces, bueno, me presento, Jason Jamaica Delgado. Yo trabajo en UNIMPAU, en la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano, que está ubicada aquí en Bogotá, en Teusaquillo, en la Oficina de Aseguramiento del Aprendizaje. Hoy vengo a compartirles algunas reflexiones sobre un proceso investigativo, como les comenté en un principio, sobre enfoques pedagógicos alternativos y situados para la educación superior. Cuando hablo de alternativos, es esta posibilidad, como decía Elizabeth, de mirar a otro lado, de pronto salir del cómodo constructivismo y mirar de pronto otras posibilidades, y situados en el sentido de que sean pertinentes social y académicamente para la institución. Entonces, de ahí viene como el nombre de la presentación. Si la puedes pasar, por favor. Vamos a tocar básicamente 4 puntos. Primero, un pequeño contexto de la investigación y la institución como tal. ¿Cuáles han sido los hallazgos pues a la fecha? La importancia de la pertinencia social y académica de estos hallazgos y los desafíos y oportunidades que considero yo pues tenemos las instituciones de educación superior en términos de empezar a pensarnos otras posibilidades de nuestras prácticas pedagógicas. Entonces, bueno, ya para entrar en materia, como les comenté en un principio aquí en la parte de contexto, trabajo para UNIMPAU en la Oficina de Aseguramiento del Aprendizaje. Nosotros estamos encargados de todo lo que tiene que ver con calidad académica. Entonces, somos como más allá del área que trabaja con registros calificados y autoevaluación y acreditaciones, somos como el área transversal que procura asegurarse del aprendizaje. Pues es una tarea también difícil y que de hecho todavía estamos definiendo. Bueno, ¿de dónde nació esta investigación? Actualización del modelo pedagógico institucional de la universidad, que tiene fecha del 2016. Es un proceso, es una investigación que todavía está en curso. Segundo, en tercer lugar, la investigación también, digamos, demanda el contraste de los hallazgos teóricos con la realidad. Entonces hay una fase dentro de esta investigación que les voy a compartir más adelante, donde empezamos como funcionarios a evaluar cuál es la pertinencia y si realmente se puede aplicar un modelo pedagógico. Lo digo porque en esta búsqueda incesante de modelos pedagógicos de otras instituciones y hablando con personas que también trabajan en otras instituciones, pues es muy común que un modelo pedagógico o no se aplique o se aplique parcialmente o la gente no lo conozca, los docentes lo desconozcan. Entonces, como que ahí viene también esa necesidad. Otro aspecto importante que tuve en cuenta en la investigación son las tendencias pedagógicas y la realidad de la educación, la realidad de la educación particularmente en Colombia, que es donde quiero centrarme, Colombia y Latinoamérica particularmente. Demandas del sector externo, entonces sabemos que las empresas pues todo el tiempo necesitan profesionales cada vez más calificados. Ahorita, de hecho, en un evento en el que estuve hace poco se comentaba de las tensiones que están enfrentando ahorita las instituciones de educación superior en términos formativos, en términos de egresados que a veces no tienen las capacidades que necesitan las empresas y terminan siendo las empresas realmente esos espacios que complementan la formación que se recibió en educación superior. Entonces también es un aspecto que tuve muy en cuenta en el momento de hacer la investigación, son esas demandas del sector externo. Importantísimo también en un proceso de actualización de un modelo pedagógico, pues considerar el horizonte institucional. Pues creo que esto ya pues es claro para todos, el proyecto educativo institucional, el proyecto de desarrollo, además de la trayectoria en la institución, digamos que es algo que no se puede desligar de los hallazgos que les quiero compartir el día de hoy. También tuve en cuenta unos indicadores muy interesantes que pienso que podrían servirles mucho de pronto si ustedes quieren repensarse sus prácticas pedagógicas y son indicadores que siempre están ahí que de pronto no les prestamos mucha atención y es por ejemplo el Observatorio Distrital de Cultura. El Observatorio Distrital de Cultura tiene unas encuestas sobre consumo cultural que hablan un poquito, una vez cree que solo que cultura es únicamente arte y entretenimiento, pero no, cultura es un término mucho más amplio. De aquí pude extraer indicadores bastante interesantes que ayudan un poquito a delimitar esto de la propuesta pedagógica situada. Y de nuevo, repito, situada en el sentido de que guarde relación con las necesidades, motivaciones e intereses del estudiantado, que es como el centro pues, del proceso formativo. Lo mismo encuestas del DANE, entonces
chévere pensar en nuestros modelos pedagógicos, eh, analizando índices, por ejemplo, de calidad de vida, de mercado laboral, de desigualdad, índices de educación también es algo, pues a mí me parece como súper importante tenerlo en cuenta. Eh, Importantísimo también dentro del proceso investigativo, en términos de contexto, ser muy conscientes de la responsabilidad que tenemos como universidades en esto de formar parte del proyecto de vida de una persona que decide estudiar con nosotros un programa específico. Entonces, como que ese también fue un horizonte que siempre tuve muy presente, y es la responsabilidad tan grande que tenemos como instituciones, pues con nuestros estudiantes. Bueno, en nuestras tradiciones pedagógicas modernas no me detengo mucho. Digamos que la investigación partió básicamente de las tradiciones germánicas, francófonas y anglosajonas, pero pues me pasó lo que nos pasa a muchos que trabajamos en educación, y es que como que vemos todo esto muy bonito, pero lo vemos difícilmente aplicable a la realidad colombiana. Entonces, pues ese también fue como un primer punto de partida en términos de contexto de la investigación, pero que luego pues me llevó a pensarme en términos de otros autores en cómo vamos a latinoamericanizar o a colombianizar la educación. Entonces, ahí está como ese término, ahí entre comillas. Y digamos que un referente central de todo este proceso de empezar a rastrear cuáles pueden ser los enfoques pedagógicos más pertinentes para educación superior, está George Posner con un texto que se llama Análisis del Currículo, que es del 98. Él propone un término que se llama el eclecticismo reflexivo en este libro. Y habla un poquito de que en educación tenemos que ser muy cuidadosos con empezar a satanizar enfoques, y empezar a tomar qué elementos consideramos pertinentes, necesarios o significativos para nuestras instituciones. Entonces, eso fue básicamente lo que hice con, digamos, con lo que les vengo a contar el día de hoy, es empezar a mirar esos enfoques, algunos satanizados, algunos sobrevalorados, algunos idealizados inclusive, y salir también como de esas tendencias pedagógicas que son muy comunes en las instituciones, no solo de educación superior, sino instituciones educativas en general. Entonces, una propuesta chévere de George Posner es como no nos casemos con una sola posibilidad, sino precisamente pensando en lo diversos que somos como seres humanos, en las múltiples formas de aprender y acercarnos al conocimiento, consideremos múltiples perspectivas y miremos cómo nos va con eso. Digamos que eso básicamente es lo que propone Posner con esto del eclecticismo reflexivo. Importantísimo también, eh, eso es algo que inclusive todavía pues se está trabajando, pero que ya hay un avance significativo por parte del área de bienestar universitario de la universidad, y es conocer nuestra comunidad educativa. Lo digo porque es muy cómodo pensarse un modelo pedagógico desde un escritorio, en reuniones con directivos, con vicerrectores, con directivos docentes, con decanos, cuando no conocemos nuestra comunidad. Entonces, esa es la problemática que he identificado también en la formulación de modelos pedagógicos, y en identificar cuál es esa corriente pedagógica más adecuada para mi institución, es que no conocemos a nuestros estudiantes. Tenemos en la mano los indicadores y no los tenemos en cuenta. Entonces, por ejemplo, en donde yo estoy trabajando, priman estudiantes de estrato 1, 2, 3, por ejemplo. Eso es, digamos, un aspecto importantísimo a tener en cuenta si yo voy a formular un modelo pedagógico. Tenemos mayoritariamente población en la noche. Pues no es lo mismo para un estudiante que viene trabajando de 8 a 5, llegar a estudiar de 6 a 10, a un estudiante que pues probablemente no trabaja y está estudiando en la mañana. Entonces, en esa caracterización de la comunidad educativa es importantísimo pues conocer a nuestros estudiantes. Claro, más allá de indicadores socioeconómicos, eh, es tenerlos en cuenta dentro de la formulación de esto, de un modelo pedagógico o de escoger un enfoque pedagógico pertinente para la institución, y de esto ya les voy a comentar pues cómo lo hemos hecho aquí donde estoy trabajando. Entonces, pues de eso salen muchas preguntas. No las voy a leer todas, quiero que ustedes las revisen. Sí, yo al final les doy mi contacto para la persona que escribió en el chat. Al final les pongo mi correo y mi número. Aquí no voy a leer todas estas preguntas, quiero que simplemente las miremos y las pensemos. Son preguntas que, digamos, creo que los educadores nos hacemos todos los días, y más cuando nos vamos a pensar un modelo pedagógico, y es, bueno, preguntas como ¿por qué un estudiante decide tomar la educación superior como una opción de vida? ¿Qué tipo de ser humano queremos formar? ¿Qué entendemos la institución como educación? ¿Cuáles son los retos de la educación en Colombia? Ahorita está en auge esto de la formación integral,
que yo honestamente a veces lo veo más como una campaña de mercadeo que realmente una formación integral vista en las instituciones, cómo la materializamos y cómo la definimos en el marco de la autonomía universitaria, ¿no? Entonces son algunas preguntas que guían un poquito el ejercicio. ¿Cómo va a ser la educación en el futuro, por ejemplo, en vistas de una pandemia, en vistas de unos estudiantes que tienen necesidades cada vez más específicas y que le demandan a las instituciones múltiples y diversas respuestas a esas necesidades específicas? Entonces, pues las comparto. Más adelante hay más preguntitas como para que no las pensemos cuando haya un espacio de discusión. Yo empecé pues por lo básico. Bueno, pues a las instituciones les encanta el constructivismo, ¿no? Eh, entonces, revisemos un poquito pues de qué se trata. No voy a hablarles de constructivismo porque ya muchos sabemos pues de qué se trata el constructivismo. Lo que hice fue intentar, bueno, es una propuesta pedagógica que ya tiene décadas, pues miremos cosas diferentes, ¿sí? Y digamos que en su contraparte está el conductismo, que generalmente es visto como, yo no puedo decir modelo pedagógico porque soy conductista, porque van a decir que soy del siglo, bueno, etcétera. Entonces lo que hice en un principio fue, bueno, contrastemos estos dos enfoques, uno idealizado y el otro muy satanizado, y con esta mirada del eclecticismo reflexivo de George Posner, miremos qué podemos sacar de cada uno. Entonces encontré autores que le han hecho un análisis muy riguroso al constructivismo y algunos de ellos dicen, por ejemplo, que el constructivismo no es que sea malo, pero que también tiene deficiencias. Por ejemplo, concepciones muy individualistas, una amplia gama de construcciones individuales. Entonces, hacer un proceso tan personalizado y tras de que yo construya el conocimiento, se vuelve una amalgama de nociones que muchas veces no se encuentran. El constructivismo también a veces omite un poquito cuál es el rol de los mediadores. Cuando hablo de los mediadores estoy hablando de los docentes. Y no está mal, digamos, que nos pensemos un enfoque pedagógico centrado en el estudiante, pero el docente también es importante. Y el constructivismo habla mucho de horizontalidad. Y los autores dicen, es imposible que haya horizontalidad en una relación docente-estudiante. Es una relación que siempre va a ser asimétrica. Siempre va a ser asimétrica por las funciones que desempeña un docente en el aula, por la formación que tiene, y lo mismo pues con el estudiante, no por menospreciar a ninguno, sino que sencillamente es una relación que siempre va a ser asimétrica, lo queramos o no lo queramos, y no está mal que sea así. Eh, También en el constructivismo, según estos autores, se subvaloran procesos valorativos y actitudinales. Hay un exceso de predominio metodológico. Entonces queremos tener una metodología hiperestructuralizada y no abrimos de pronto el camino a otras posibilidades. Un exceso de relativismo y flexibilidad también. Entonces es como, dejemos que la cosa sea muy espontánea, eh, y precisamente por ser tan espontánea, pues es muy relativa. Entonces, como que es un enfoque que a veces pues no llega a nada precisamente por eso, por ser tan excesivamente relativo y tan excesivamente flexible. Y este apunte me parece interesante, es cómo se le da menos preponderancia a la acción intelectual. Entonces, claro, hacer, reconocer, explorar, pues descubrir es muy interesante, pero por ejemplo se les resta preponderancia a cosas como la lectura, por ejemplo, como que se sataniza un poquito la magistralidad, y la magistralidad en los espacios educativos también es necesaria y también es pertinente. Entonces, como entrar también un poquito a revisar, pues esta tendencia pedagógica del constructivismo que está presente pues en muchas instituciones de educación superior, y que así en las instituciones no lo llamemos constructivismo, son muchas veces enfoques pedagógicos que salen de ahí. Entonces también es interesante empezar a cuestionarnos de dónde viene. Y también hice una exploración muy pequeña sobre el conductismo, que viene siendo pues esta postura un poquito opuesta, y que repito, en consonancia con esta propuesta de George Posner de mirar de pronto esas tendencias pedagógicas con otras miradas y mirar qué podemos extraer de ahí. Encontré propuestas interesantes como por ejemplo un enfoque conductista puede contribuir a que un estudiante identifique, consolide y fortalezca hábitos de estudio por medio de la disciplina, por medio del fortalecimiento de una conducta de aprendizaje, una conducta eh, en donde tome conciencia de sus propios procesos cognitivos, ¿sí? En que el estudiante tenga esa conducta de evaluar su propio aprendizaje, esa costumbre de hacerlo frecuentemente, de identificar cómo aprende mejor y cómo puede potencializar esa manera
de aprendizaje, ¿sí? Que es muy distinta en cada estudiante. Y enfoques que posibilitan la consolidación de herramientas personalizadas, construidas por el propio estudiante, que también enriquecen la autonomía, y pues básicamente son estudiantes que se vuelven especialistas de sus propios métodos de aprendizaje. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en instituciones educativas en, no sé, en Finlandia o en Asia, donde los estudiantes son mucho más autónomos y mucho más disciplinados. Entonces uno dice como, bueno, pues el conductismo tiene también algunos elementos que podrían funcionar, pues tomemos de pronto, no tomemos lo autoritario y lo impositivo, pero sí podemos tomar esto de hábitos de estudio, conciencia de procesos cognitivos, ser especialistas sobre nuestros propios métodos de aprendizaje y el fortalecimiento a través de la repetición. Entonces, básicamente lo que hice fue partir de aquí, tomar elementos que considero que podrían funcionar y desde ahí, si puedes pasar a la próxima diapositiva, empecé a encontrar enfoques también súper interesantes. Entonces, bueno, no les voy a leer todo lo que está ahí, les voy a hablar muy por encima como de qué se tratan algunos de estos hallazgos que yo considero pertinente que deberíamos considerar las instituciones de educación superior, y es la propuesta de la pedagogía dialogante de Zuviría, por ejemplo. Zuviría parte en su propuesta de que es fundamental que en los procesos formativos hagamos un proceso de diagnóstico, de autobiografía, de conocimiento, pero no solo conocimiento de qué sabe mi estudiante, sino conocer su trayectoria, conocer qué sabe, qué quiere, qué necesita. Zuviría habla de un aprendizaje interestrukturante, habla del desarrollo humano. Él dice, estamos muy enfocados en procesos formativos que se centran en lo cognitivo, pero que dejan de lado el afecto y la acción. Entonces, procesos formativos que se quedan en lo teórico o procesos formativos que dejan de lado aspectos importantes como por ejemplo la empatía o el afecto o la gestión socioemocional, que de hecho ahorita en las instituciones educativas está siendo una prioridad, pero tuvo que pasar una pandemia para que le prestáramos más atención a este tipo de cosas. La pedagogía dialogante, como su nombre lo dice, propone interacciones académicas por medio del aprendizaje dialógico, dudar de la verdad, eh, digamos que fortalece un poquito eso de que no es tan mal, no está mal tener incertidumbre, porque la incertidumbre y la confrontación pues nos lleva a nuevos y diferentes caminos. La pedagogía de la tierra y la geopedagogía de Francisco y Cruz Pardo, Francisco Gutiérrez. Ahí hay un montón de autores, pero yo puse como los principales que encontré en ese proceso de rastreo. Este enfoque pedagógico se centra principalmente en comunidades campesinas y comunidades indígenas, pero es súper interesante y siento que es también chévere que lo revisemos en las instituciones de educación superior, más que todas las que estamos en las grandes ciudades. Es un enfoque que pretende generar diálogos con el territorio. Entonces, todo el tiempo el ministerio nos dice condición, relación con el sector externo. Eh, este enfoque pedagógico está centrado en darle una función social a los sujetos que son beneficiarios del proceso formativo, para que por medio de ese proceso de formación simultáneamente estén aplicando en sus comunidades o en sus territorios lo que están aprendiendo en sus instituciones educativas. Entonces, gente que no espera hasta que sea 10º semestre para hacer unas prácticas o sexto si es una tecnología, sino que simultáneamente, mientras está en su proceso formativo teórico, está llevando ejercicios prácticos a los territorios. Entonces, hay casos muy interesantes. Encontré algunos en la Amazonía. En la Amazonía encontré unos ejemplos súper interesantes de cómo trabajan los estudiantes directamente con las comunidades y tratan de darle respuesta a esas problemáticas o a esas necesidades particulares. Y esto no solo genera, o sea, no solo se aprende y se aplica el conocimiento, sino que también genera un vínculo muy poderoso entre la institución y el territorio. Entonces pasa mucho que en las instituciones estamos buscando el superconvenio internacional con no sé qué universidad o no sé qué empresa en no sé qué continente, y muchas veces dejamos de lado estas comunidades, esos territorios aledaños en los que podríamos tener grandes impactos. Es un enfoque muy interesante. Tenemos también la pedagogía del loto. Este es súper interesante para que lo busquen ahí en el repositorio del IDET. Esto fue propuesto por Rubio Balleni López, si de pronto quieren ubicarlo un poquito más. Y estos autores proponen un enfoque súper interesante. Ellos dicen es que el conocimiento, lo cognitivo también tiene un lugar en el cuerpo. El aprendizaje tiene un lugar en el cuerpo. Los artistas son expertos en esto, pero a veces los académicos se nos olvida.
que el conocimiento tiene un lugar en el cuerpo. Entonces, este señor se pensó una propuesta en colegios de Ciudad Bolívar, donde los índices de violencia estaban disparados, y por medio de posturas y enfoques budistas, hinduistas y de culturas mesoamericanas, básicamente por medio del arte, la gamificación y la meditación, este señor propone que es importante que el estudiante esté en disposición del aprendizaje, que es importante que el estudiante sea consciente de su proceso de aprendizaje, pero también que sea consciente de su cuerpo. Entonces estamos hablando de que estás trabajando de 8 a 5 con mucho estrés, reuniones, transporte público. ¿Qué disposición tienes tú para recibir una clase a las 6 de la noche hasta las 10? De pronto no mucha, ¿no? A comparación de un estudiante que sí está en la mañana. Entonces una propuesta pedagógica que busca por medio de la meditación, él dice algo muy bonito en el texto, que es algo así como preparar el terreno fértil para el aprendizaje, enfocarnos en la educación socioemocional, es una propuesta que ya se ha aplicado en colegios, en donde se han reducido los índices de violencia e inclusive han hecho actividades relacionadas con el yoga que han roto récords, estos Guinness Records, no sé si lo estoy diciendo bien. Entonces, básicamente lo que este señor quiere es que nos pensemos también en la disposición para el aprendizaje, que no nos aloquemos en llenar al estudiante de conocimiento, sino que también pensemos que él debe estar dispuesto para aprender. Y tomarse 5 minutos para meditar, comprobado pues directamente por este señor que lleva años aplicando este modelo en diferentes colegios y que es el actual director del IDE, pues ha tenido resultados pues bastante interesantes. Y bueno, ya cerraría con conectivismo y pedagogías informáticas. Digamos que esta propuesta muy centrada en, bueno, pospandemia más que todo, ya hay libros que se han publicado con esto de pedagogías informáticas, esto de conectivismo, interaccionismo, modelos blended, hibridación, bueno, etcétera. Digamos, son autores que ya están hablando de que las instituciones educativas tenemos que empezar a pensarnos procesos formativos de enseñanza interconectada. Y enseñanza interconectada trasciende Moodle. Formación de comunidades de aprendizaje. Entonces hay experiencias académicas en donde tienes la posibilidad, por ejemplo, de tener contacto directo con alguien que está aprendiendo lo mismo que el profesor te está enseñando en otro país, por ejemplo, en otra ciudad. Posturas pedagógicas también con esto de la pandemia y demás, que requieren mucha formación en términos de autonomía, en términos de aprendizaje personalizado, de autoorganización, inclusive ya hay algo que se llama autopedagogía. Entonces, como bueno, tenemos las herramientas informáticas a nuestro alcance, pero también necesitamos capacidades instaladas para gestionar tiempo, para hacer trabajos, para eso. Esas son propuestas súper interesantes. Redes de inteligencia humana, identidades de aprendizaje digitales, digamos esto de la accesibilidad inmediata a la información y al conocimiento, la automatización y la multimodalidad, son cosas que tenemos que empezar a revisarnos en las instituciones y que de hecho ya hay muchos textos publicados en Internet, artículos que nos dan un poquito de luces sobre esto de la tecnología y la educación. Entonces, aquí de nuevo les comparto algunas preguntas que pues no voy a leer porque ya estoy cortico de tiempo, pero son preguntas también que nos llevan a pensarnos como, bueno, ¿cuál es ese modelo pedagógico más pertinente? Esas mejores o peores maneras de enseñar o aprender. Y son respuestas que inclusive nos puede responder nuestra propia comunidad que tenemos a un salón de distancia. Y ya les cuento por qué les estoy diciendo esto. Bueno, y más adelante hay algunas otras preguntas que, digamos, se tienen en cuenta en todo ese proceso investigativo y de rastreo. Y aquí hay algunas propuestas por si de pronto quieren tomar nota que también he encontrado, todavía me faltan un montón, pero que siento que enriquecen mucho esto de pensarnos una educación situada, una educación que responda a mis necesidades como institución, que responda a las necesidades de mis estudiantes. Tenemos, por ejemplo, la didáctica no parametral o la didáctica no lineal. Tenemos el cross-learning, que es esa interacción entre instituciones universitarias, pero ¿qué tal si hacemos un enlace con un museo? Si hacemos un enlace con un proceso comunitario, si hacemos un enlace con un museo comunitario, con una casa de la memoria, espacios en donde también hay procesos formativos, pero salidos de la hiperformalidad y la burocracia a la que estamos acostumbrados en la institución. La andragogía, entonces todo el tiempo hablamos de modelo pedagógico, no acuerdo en algún momento leí en alguna institución un modelo andragógico, pensarnos en, bueno, cómo son esos procesos de enseñanza y aprendizaje para los adultos particularmente, que es la población con la que nosotros mayoritariamente estamos trabajando. Margarita Sánchez tiene un texto que se llama Habilidades de Pensamiento, y donde esta señora hace un análisis, es muy interesante porque es un enlace entre lo psicológico, lo pedagógico y lo biológico.
Entonces es como en qué edades, según pues, los hallazgos de esta señora mexicana, en qué edades se pueden dar ciertas habilidades de pensamiento específicas. Entonces ya propone inclusive taxonomías en donde pues, según su estudio, a cierta edad puedes tener ciertas habilidades cognitivas y las vas desarrollando y las vas fortaleciendo. Es una propuesta también pues muy, muy latinoamericana. Aprendizaje basado en problemas y en proyectos que creo que aquí ya muchos lo hemos escuchado, pues digamos que lo conocemos. Aprendizaje significativo también que ahorita está como en súper auge. La pedagogía crítica y esa tensión con la magistralidad que fue lo que ya dije antes. Y bueno, digamos que acá hay algunos conceptos que acompañan estos títulos que les estoy leyendo por si de pronto quieren profundizar pues un poquito más. Cerraría solo con teoría biológica del conocimiento, que también siento que es algo que tenemos que entrar a revisar. Y bueno, digamos ya para cerrar mi presentación, eh, digamos que ahorita en el trabajo en el que estamos en la institución es pensarnos la pertinencia social académica de todo esto que les conté anteriormente, que hay tensiones y contrastes entre lo que yo me pienso en un escritorio pues muy cómodo y discutiendo con directivos, a contrastarlo directamente con la comunidad educativa. Entonces lo que hemos hecho es abrir grupos de discusión directamente con estudiantes, en donde queremos que ellos nos cuenten cuáles consideran que son las formas más pertinentes para aprender, más pertinentes para enseñar, cómo debe ser esa interacción con los docentes, con los contenidos, con el contexto próximo. Entonces, cómo empezar a mirar cuál es esa factibilidad teórica, si todo este bagaje teórico realmente funciona o no funciona. Inclusive tenemos ya un compendio de buenas y también de malas prácticas. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Entonces, estamos en un proceso de interacción con, pues como comunidad, principalmente estudiantes, solemos hacer contrapeso con docentes, directivos, vamos a hablarnos también con sector productivo, también con los egresados, para saber pues cuál es el modelo pedagógico más pertinente para la institución. Entonces, ¿esto pues qué implica? Pues que haya una reformulación teniendo en cuenta la realidad institucional, las nuevas necesidades y o nociones educativas que salgan de todo ese proceso de validación del ejercicio. Insisto en que tenemos las comunidades a la mano, es simplemente abrir el puente de comunicación para mirar si funciona o no lo que estamos proponiendo. Y bueno, ya la fase de puesta en práctica, que es donde aspiramos a llegar, que es cuando vamos a empezar a divulgar cuál va a ser ese modelo pedagógico, vamos a capacitar a nuestros docentes qué ajustes tenemos que hacerle al modelo, porque eso necesariamente va a pasar frecuentemente, y cómo involucramos esas perspectivas disciplinares en un modelo pedagógico. Y con esto me refiero a que es muy diferente enseñar una asignatura relacionada con las ciencias sociales a una muy conectada con las ciencias exactas, por ejemplo. Y ya aquí, pues aquí al final hay algunos desafíos y oportunidades que, bueno, pues no los alcanzo a leer porque ya estoy muy, muy cortico de tiempo, pero que hablan un poquito de a qué estamos abiertos las instituciones, a qué podríamos lograr si, digamos, abrimos un poquito las puertas a otras propuestas pedagógicas diferentes y alternativas y también muy situadas en nuestras instituciones. Pues ahí más adelante hay otros desafíos y oportunidades. Yo creo que esto de pronto podemos utilizarlo para el espacio de discusión, si les parece bien. Digamos que aquí solo resaltaría como lo importante de enlazar las áreas académicas y administrativas, que es algo que se ve mucho. En las instituciones hay mucha distancia a veces entre los académicos y los administrativos, en lo difícil que es esta articulación normativa con el repensarme un modelo pedagógico que responda a lo que me pide el ministerio, pero que también sea pertinente para mi institución. Y bueno, pues ahí al final están ya pues mis datos de contacto por si de pronto alguien quiere profundizar un poquito más. Qué pena de pronto ir un poquito a las carreras. Traté de ser lo más conciso posible, pero ahí pues ahí están mis datos por si alguien quiere comunicarse y de pronto conversar un poquito más sobre esto de las tendencias pedagógicas alternativas. Gracias. A ti, Jason, muchas gracias por esta presentación. Sabemos que es bastante información que has logrado sintetizar de manera muy clara y interesante, incitadora, algunas propuestas de críticas y como de enfoques pues fuertemente arraigados. De todas maneras, a propósito de los desafíos que ubicabas allí en las diapositivas, hay uno que recuerdas nos interesaba especialmente y de pronto si pudieras ahondar un poco más en eso antes de abrir la conversación, es la relación entre estos nuevos enfoques y los resultados de aprendizaje, ¿no? Que cómo lo han visto, cómo han, pues hasta ahora en lo que llevas avanzado, cómo ves esa articulación o tensiones que existan entre estos enfoques
digamos, las exigencias en relación con resultados de aprendizaje desde el marco normativo? Bueno, pues sí hemos tenido un montón de dificultades con esto de la aplicación de los resultados de aprendizaje en la institución en la que, pues, en la institución en la que estoy trabajando. Em, digamos que es un enfoque, pues, el enfoque de resultados de aprendizaje es súper interesante. Digamos que lo que nos pensamos las instituciones como locos en nuestros escritorios, en nuestras reuniones es, pues, ¿cómo vamos a llegar allá? Entonces, la experiencia que hemos tenido hasta el momento con esto de la formulación de los resultados de aprendizaje es, primero, digamos que una lección aprendida que tuvimos, pues es la diferencia entre los enfoques disciplinares, como dije anteriormente, como es muy distinto pensarse un resultado de aprendizaje para una ingeniería que para, no sé, comunicación social, y el camino que se va a trazar para llegar a ese resultado de aprendizaje. Y creo que el desafío más grande es pensarse también el seguimiento a esos resultados de aprendizaje. Nosotros hemos visto propuestas interesantes. Recuerdo mucho una propuesta de la Universidad del Rosario, donde inclusive incorporaban, no recuerdo si era un ciclo formativo en una asignatura o dentro de varias asignaturas, o era una asignatura transversal, no recuerdo muy bien, en donde los estudiantes desarrollaban proyectos, si mal no recuerdo, cada año, donde pues, se buscaba de pronto ponderar un poquito si esos resultados de aprendizaje se están logrando o no se están logrando. Digamos que en el caso de nosotros, pues los avances, digamos que no han sido muchos, estamos como en todavía ese proceso de construir un lineamiento que inclusive recibimos asesoría en la Universidad del Valle para, digamos que reformularlo, pero pues es algo que todavía pues estamos fortaleciendo. Estamos trabajando en el cómo, que es este modelo pedagógico, cómo queremos llegar hasta allá y cuáles pueden ser como esas prácticas pedagógicas más pertinentes para lograr efectivamente un resultado de aprendizaje. Pero sí, en definitiva, pues la normativa sí genera muchas transformaciones al interior de las instituciones, pienso yo. Ok, bueno, Jason, muchísimas gracias. Bueno, abrimos ya a la conversación. No sé si hay personas que tengan, creo que había una pregunta en el chat. La diferencia que estableces entre teorías conductistas y cognoscitivas. Listo, pues básicamente el conductismo es esta educación en donde hay jerarquía. De hecho, creo que el conductismo es de lo que más se ve actualmente en las aulas. De pronto un poquito menos en las universidades, pero un poquito más, de pronto un poquito más en colegios y escuelas. Y es este enfoque pedagógico en donde es el docente el que tiene el conocimiento, donde es el docente el que, digamos, que gestiona las actividades al interior del aula, donde es el docente que pretende formar una conducta, por eso se llama conductismo, eh, digamos, en el estudiante, como que es una perspectiva un poquito autoritaria, también muy centrada en en la disciplina, en generar unos hábitos, por decirlo así. Digamos que eso viene siendo básicamente, pues el conductismo. ¿Qué era lo otro? Se me olvidó, qué pena contigo. Ah, ya vi. Ah, no, tenía yo el micrófono también apagado. Cognoscitiva. Sí, O sí, sí. teorías. Bueno, este enfoque, digamos que no lo he explorado mucho, pero digamos que lo que sé en términos muy generales es, digamos, el acercamiento con objetos de estudio y la relación que hay perdón, el acercamiento a los objetos de estudio y las relaciones que hay entre otros objetos de estudio. Digamos, cómo sean esas percepciones, estas relaciones entre objetos de estudio. De hecho, el cognitivismo está muy conectado pues con el constructivismo. De hecho, si mal no estoy, hay lugares en donde el constructivismo es conocido como cognitivismo eh, en otros países. Digamos que eso es como lo que sé, pero pues a este enfoque pedagógico todavía no me ha acercado, pues no me ha acercado mucho. Vale, mil gracias. No hay por ahora en el chat o manos levantadas. Quisiera, de todas maneras, que conversáramos, Jason. Digamos, nosotros vemos que hay instituciones en las que, digamos que ahí son un poco más similares a los colegios, porque pueden llegar a construir un modelo pedagógico
digamos, un poco más centralizado y desde allí, digamos que conformar o incluso formar y conformar su comunidad de docentes en relación con el modelo pedagógico establecido. Hay otras instituciones que, en cambio, por su naturaleza misma, no conciben un solo modelo o enfoque pedagógico y lo que se plantean son unas líneas muy generales, una base, digamos, o principios que sí deben, no se deben desconocer por las comunidades educativas, pero permiten cierta libertad de selección, digamos, un poco de este tema del enfoque pedagógico. Ahora con los procesos de resultados de aprendizaje, entonces hay algunos, digamos, algunas instituciones que en línea un poco con esta centralidad que se ha establecido de modelo pedagógico han generado desde una instancia central las mayores decisiones, qué sé yo, lineamientos y guías, y se lo envían a o luego lo socializan con las comunidades educativas, pero hay otras que, digamos, de nuevo, como no tienen esta naturaleza tan centralizada, entonces ha llevado a una gran discusión y pues digamos que casi que cada docente o cada programa o cada facultad pues establece, digamos, su propia dinámica y la comunica ya a entidades más centralizadas. En el caso que nos planteas, digamos, en el caso de la institución en la que estás y las reflexiones que vienes planteando, tú dirías, este es un caso de que es más posible que haya una coincidencia de intereses o alguna toma de decisiones más específica relacionada con el modelo y los enfoques pedagógicos y esta se comunica y se socializa al resto de la comunidad, aunque como tú nos dices, ha sido construida preguntándoles o lo que dices es, esto realmente pues muestra una variedad de posibilidades y de esta variedad de posibilidades, cada facultad o cada programa o cada docente pues se establece cuál va a ser la que utilice en su contexto y desde allí pues construye un poco lo que tú decías, construye resultados de aprendizaje atados al enfoque. ¿Cómo dirías tú que, cómo percibes tú esa relación ahí en la institución? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, digamos que es un proceso simultáneo, diría yo que la respuesta es que es un proceso simultáneo, como que a medida que se está haciendo un avance teórico, esa teoría se está contrastando en grupos de discusión y precisamente lo que se conversa en estos grupos de discusión, de discusión viene a validar o a invalidar lo que se está proponiendo teóricamente. Claro, partiendo del hecho de que no es lo mismo un ejercicio de validación con estudiantes a docentes que tienen mucho más experiencia pues en lo que a educación se refiere y que son pues quienes llevan la batuta del proceso formativo. Entonces, en la institución aquí ha sido difícil, aquí ha sido difícil porque el abrir un espacio de discusión con estudiantes abre la posibilidad de que ellos quieran decir lo que quieran decir. Entonces, ¿qué ha pasado aquí, por ejemplo? En que nos hemos dado cuenta que hay necesidades básicas que tienen los estudiantes y que no están, digamos, que no están siendo tenidas en cuenta y que son claves para que ellos estén motivados en su proceso formativo. Entonces, ahí vuelvo de nuevo a la disposición del aprendizaje. Tuvimos un caso, les voy a contar un caso que nos pasó en términos de planeación académica, hubo como una falla designando, por ejemplo, un aula muy pequeña para un grupo de estudiantes más grande y teníamos 3 estudiantes sentados en el piso. Es como, ¿qué es esta cosa tan tenaz? Claro, terrible. Entonces, si nos pensamos, por ejemplo, en términos de disposición del aprendizaje, pues cómo estamos utilizando nuestra infraestructura y cómo estamos haciendo esa planeación académica para que al menos un estudiante esté sentado. Digamos que fue un error humano, fue una cosa que se solucionó rápidamente, pero eso es un ejemplo de las muchas cosas que están sucediendo en las aulas y a las que no les estamos prestando atención. Y cosas tan simples como la infraestructura, cosas tan simples como una silla, un sitio de descanso, cosas tan sencillas como una propuesta, no, perdón, una relación con el docente un poco más flexible, menos jerarquizada y menos autoritaria. Entonces aquí ha sido difícil porque acercarse a la comunidad educativa pues no es sencillo y la comunidad siempre pues tiene otras necesidades, tiene otras prioridades y nos hemos dado cuenta que ni siquiera, que hay docentes que ni siquiera conocen el modelo pedagógico que viene
pues desarrollándose desde 2016. Entonces ha sido difícil, como que ha sido muy difícil pararse en un enfoque que intenta considerar, como tú decías, diferentes perspectivas y ponerlas en la práctica, eh, al mismo tiempo conversando con la comunidad y al mismo tiempo respondiendo a una normativa y al mismo tiempo que haya calidad académica. Entonces es como es un desafío tremendo, pero digamos que siendo una de las personas que está como mediando estas interacciones y estas tensiones, pues sí hemos encontrado de verdad cosas muy interesantes. Las instituciones necesitamos flexibilizarnos, necesitamos fortalecer los canales de comunicación, no solo buscar a nuestra comunidad cuando hay visita de pares, cuando hay reacreditación, cuando hay condiciones institucionales, sino tener un diálogo rico, enriquecido, constante con la comunidad, pienso que es importantísimo. Em, sí, creo que eso para no extenderme, para no extenderme más. Vale, no, mil gracias. Te voy a plantear algunas inquietudes que estoy recibiendo en el correo y una que está en el chat. Entonces, bueno, hay unas inquietudes relacionadas con cómo llegar a aquellos decanos o profesores que no, digamos, no tienen una formación pedagógica, eh, y cuando se les plantea una complejidad como la que has planteado, digamos, en la que pues podría ser necesario tener ciertas bases y pues sabemos que no todos nuestros docentes en el ámbito de educación superior necesariamente las tienen. Entonces, ¿cómo hacer para llegar? Y con eso también recuerdo un caso de una institución que pues todas las instituciones tenemos nuestras estrategias de formación de docentes y hizo un diplomado y el primer módulo fue un módulo muy fuerte de teoría y de propuestas teóricas y perdió a las facultades que yo creo que todos suponemos cuáles fueron, ¿no? Las que de una vez se apartaron del diplomado y dijeron, no, digamos que es un poco más complejo allí la discusión. Entonces, esa es una inquietud. Si quieres, te leo varias y nos respondes las que alcancemos. Igual ya el tiempo se nos está acortando, pero la otra es cómo llegar al profesor para que transforme su enfoque que viene de transferencia de contenido al aprendizaje del estudiante, ¿no? Incluso creo que tú hablaste ahí un poco de la androginia, ¿no? Que a veces se utiliza incluso para la formación de los mismos docentes. Bueno, otra pregunta relacionada con la política curricular, si estos enfoques han sido incluidos ya, se tomó una decisión en la política y cómo han sido incluidos, si se mantiene, digamos, esta visión ecléctica o hay algunas priorizaciones. Mm, muy bien, si han avanzado en revisión de pertinencia de las competencias y los aprendizajes de los programas. Y finalmente, la pregunta que nos plantea Ana en el chat, ¿qué recomendarías a las instituciones que deseen pasar a nuevos modelos pedagógicos? Digamos, ¿cuál sería un camino posible, que diría yo? Listo. Son varias y complejas, pero cuéntanos lo que piensas. Bueno, muchas gracias por las preguntas, qué chévere, qué interesante. Bueno, digamos que respecto a la primera pregunta de cómo llegarle a decanos y profesores, digamos que eso fue algo que tuvimos muy en cuenta en el momento de formalizar esta propuesta y creo que lo que nos ha funcionado muchísimo es incluirlos desde el proceso de formulación del modelo pedagógico. Con eso estoy hablando, sí, hasta la fecha únicamente hemos hecho espacios de discusión con estudiantes, pero claro, tienen que haber contrapesos. El paso a seguir en nuestro caso es también tener estos mismos espacios de discusión con docentes. Entonces, esos espacios de discusión son mediados por preguntas muy sugestivas sobre didáctica, sobre evaluación del aprendizaje, sobre concepción de la educación, sobre debe ser el impacto del proceso formativo. Eh, Siento que este espacio pues ayuda un montón a que si tenemos en cuenta pues a esos decanos, a esos profesores del mismo planteamiento del modelo pedagógico, pues, pues se valida el ejercicio, es mucho más pertinente, se reciben otro tipo de propuestas. De hecho, tuvimos una capacitación sobre resultados de aprendizaje y surgía algo muy parecido a lo que tú mencionabas y es pues que un enfoque didáctico en matemáticas, en ciencias exactas, pues es muy distinto en ciencias sociales.
y que a veces también las instituciones caemos con esto de idealizar un poquito el constructivismo en decir perdón, se me olvidó, que la magistralidad es mala o es negativa. Vemos que hay asignaturas en donde sí es necesario sí o sí hacer abordajes muy teóricos, muy procedimentales, muy detallados, muy específicos. Entonces, sin embargo, pues también he logrado rastrear, como lo llamo yo, como un pequeño baúl de herramientas, en donde inclusive asignaturas tan complejas, pues han sido enseñadas de formas pues un poquito más didácticas. Recuerdo mucho una experiencia, una investigación en Venezuela de un profesor de matemáticas enseñándole geometría a sus estudiantes, midiendo una plaza principal, la plaza y la iglesia y el monumento. Y bueno, uno dirá como, qué raro, pero pues también chévere salir del aula y, digamos, probar otras alternativas. Los estudiantes también nos decían, a mí se me haría más fácil aprender matemáticas en un parque, por ejemplo, o en un sitio donde haya pues muchas zonas verdes. ¿Por qué? No, porque me siento más tranquilo, me siento más concentrado, hay menos ruido. Digamos que hay propuestas, digamos, pues enfocadas hacia muchos caminos, y siento que ese acercamiento con decanos y profesores pues empieza desde ahí, como bueno, vamos a incluirlos en la conversación de actualizar un modelo pedagógico, no lo pensemos únicamente desde acá, sino incluyámonos en esa discusión y precisamente partamos de sus experiencias. Yo les decía que tenemos un compendio de buenas y de malas prácticas. Entonces, bueno, recojamos lo que nos sirve, lo que funciona y tratemos de evitar lo que no nos funciona. Entonces, creo que en ese sentido, en el sentido de que el docente, el decano, se sienta incluido en ese proceso de actualización, creo que eso, eh, digamos que facilita ese acercamiento pues con estos grupos de interés. Bueno, la segunda pregunta respecto a cómo llegarle al docente para que transforme pues ese enfoque pedagógico es muy difícil. Es muy difícil porque pues en la educación sabemos que se mueven muchos egos, ¿no? Y pasa un montón que en educación es como el ego más alto puede que lo tenga y que tiene más formación académica. Eso pasa un montón. Y que tú vengas a decirle a un profe como, profe, esto no está funcionando, esto podemos hacerlo por otro camino, pues es difícil. Digamos que es difícil además porque pues ya los profes tienen una experiencia enseñando, acompañando procesos formativos y eso es completamente válido. ¿Sí? Y digamos que yo tampoco puedo llegar a invalidar un enfoque pedagógico, pues porque sí. Entonces creo que, digamos, cómo llegarle a estos profes, pues como creo que se conecta mucho con lo que dije antes, pues incluirlos en la formulación de ese nuevo modelo pedagógico. Nosotros, sin embargo, tenemos otra estrategia y es hacer procesos de acompañamiento, que a veces también es difícil porque los profes lo ven como la auditoría, me ven a auditar la clase. Y no, digamos que lo que estamos proponiendo nosotros es más un acompañamiento en cómo vamos a mirar cuál es el desarrollo de tu asignatura y cómo eso se conecta o se aleja de la propuesta pedagógica que queremos traer a la institución. Entonces, claro, no solo es imponer un modelo pedagógico, sino también hacer un proceso de acompañamiento y como bien tú decías, también hacer un proceso formativo. Entonces, casi que consolidar así sea temporalmente, un centro de desarrollo profesoral donde se fortalezcan esas habilidades pedagógicas. Y siento que es importante hacerlo no solo desde venga y hablamos sobre miles de enfoques pedagógicos que suenan maravillosos, sino cómo los llevamos realmente a la práctica con casos específicos que tengamos en nuestras asignaturas. Entonces creo que ese proceso formativo pues también es súper importante. La tercera pregunta, en términos de alineamientos curriculares, sí, claro que lo estamos teniendo en cuenta. De hecho, este proceso de actualización del modelo pedagógico casi que va al mismo tiempo con una actualización de alineamientos curriculares y una actualización de lineamientos para elaboración de resultados de aprendizaje. Digamos que ahí hemos tenido un desafío y es que los lineamientos curriculares están muy centrados en el enfoque por competencias. Y ahora tenemos que meterle resultados de aprendizaje y ahora tenemos que conectarlo con el modelo pedagógico. Es algo que se está haciendo en este momento, pero digamos que todavía no está finalizado porque lo primero que necesitamos pues es terminar precisamente la propuesta del modelo pedagógico, pero pues ahí estamos como intentando mediar esas diferentes aristas y que en definitiva sí tienen mucho que ver en cómo vamos a establecer esas mallas curriculares en términos de flexibilización, en términos como les decía yo, inclusive pensarnos en espacios formativos
que si bien pueden estar o no pueden estar en las mallas curriculares, que si de pronto le apunten a estos otros aspectos que estamos dejando de lado en formación en socioemocionalidad, en formación de la autonomía, en formación de esto de la disposición para el aprendizaje, en tejer canales de comunicación con los estudiantes, más allá de una actividad de bienestar, más allá de contar con una dependencia de servicio al estudiante, siento que sí necesitamos incorporar este tipo de formación en los currículos, pero de manera estructural, pienso yo. Bueno, y bueno, la otra pregunta, ¿cuáles son como esas recomendaciones para alguien que de pronto está pensando en un nuevo modelo pedagógico? Bueno, un montón. Lo primero, pues la inminente necesidad de flexibilizarse y de pronto tener esa posibilidad de mirar otros enfoques. Segundo, diría yo, como ya he sido muy reiterativo en abrir canales de comunicación, esto es muy difícil porque muchas veces es poner a hablar académicos con administrativos, docentes, con estudiantes, egresados, sector productivo. Y si no somos una institución que está adecuada a tener estos canales de comunicación, pues va a ser mucho más difícil. Pero siento que sí funciona un montón el tener una perspectiva empresarial, una perspectiva de egresado, una perspectiva, por ejemplo, de un estudiante que ya cursó todo un programa académico con nosotros, para mí pues es sumamente valiosa. La perspectiva de un docente que es el que está planeando y haciendo clase, la perspectiva de un estudiante que es el beneficiario del proceso formativo y que nos puede decir en sus propias palabras cómo quiere aprender. Entonces creo que eso es como súper importante. Eh, Otra recomendación, ser muy cuidadosos cuando vamos a mediar entre esa identidad institucional, entre esa normatividad vigente y la propuesta pedagógica que queremos implementar. Es complejo porque tienes que tener en cuenta una cantidad de variables que van casi que simultáneas y en donde tú no puedes entrar a proponer algo que de pronto entre en contraparte al horizonte institucional. Entonces creo que eso también pues es muy difícil, pero pues también es una recomendación como tener en cuenta. Como ya había dicho anteriormente, un proceso también formativo para pues, para el cuerpo docente, pues porque implementar una nueva propuesta pedagógica no es sencillo. Como decía Elizabeth, también hacer procesos de difusión y de comunicación con la comunidad educativa. Algo que nosotros estamos intentando hacer también aquí en la institución es la construcción de indicadores. Entonces, por ejemplo, a un decano se le ocurrió una idea muy chévere de cada vez que un estudiante finaliza una clase, ponga una carita triste o una carita feliz en un formulario. Ya, se demora 10 segundos haciendo eso. Y eso ha permitido de pronto evaluar un poquito cuáles son las clases en las que los estudiantes se han sentido más cómodos, se han sentido más, donde han sentido que han aprendido un poquito más. Y es un formulario que les toma 10, 15 segundos llenar. Entonces estamos pensando ¿no? también como en indicadores que nos pueden ayudar a medir esta propuesta que estamos haciendo. Entonces como es muy bonito lo que estás proponiendo, pero pues demuéstrame que funciona. Y si no funciona, pues transfórmalo. Y creo que eso también es una recomendación, es como pensarnos en indicadores y cómo le hacemos seguimiento pues a esa propuesta pedagógica. Y finalmente, pues un posicionamiento institucional. Entonces, esto, digamos, hago mucha referencia y por eso en un principio mencionaba el enfoque francófono, anglosajón y germánico. Y hay unos autores, pues si a alguien le interesa puede escribir por correo electrónico, yo le puedo pasar la bibliografía, que hablan de términos de la colonialidad epistemológica, que es como todo lo europeo y lo anglosajón, bueno, es perfecto, es maravilloso, pero pues pensemos en la educación desde aquí y para qué, ¿sí? Y hay propuestas pedagógicas muy interesantes. Los autores también hablan de esto que se llama, este término que ellos llaman préstamo educativo, que es como esta necesidad inminente de que si eso funcionó en este país y se ganó un premio X o Y cosa en educación, va a funcionar en mi institución y puede que no. Entonces, creo que también una recomendación es, si bien no estoy diciendo que esos enfoques pedagógicos no funcionen, porque sí funcionan, es importante enriquecerlos y construir algo pues desde el territorio. Y pues propuestas hay muchas. Y cerraría con dos cosas. En procurar en esa propuesta pedagógica articularnos con el territorio y finalmente, sistematización de prácticas. Siento que los docentes en las aulas hacen cosas muy poderosas que después nos comentan en una reunión y no se sistematiza. Creo que también la sistematización de prácticas pedagógicas es algo importantísimo que nos sirve mucho para pensarnos un nuevo modelo pedagógico. Bueno, no, Jason, muchas gracias y muchas gracias a las personas que nos enviaron preguntas, pues se nos acabó la hora de conversación que hemos dispuesto para esta comunidad de aprendizaje. Queda una pregunta en el aire que también nos la plantea
Sandra nos la envía, y es seguir ahondando en cómo, evidenciar, digamos, estos desarrollos o estas decisiones institucionales relacionadas con enfoques y modelos pedagógicos de manera más directa con los resultados de aprendizaje, ¿no? Cómo estos le aportan o los ponen en tensión, o cómo le aportan a la evaluación o al diseño mismo o al seguimiento, ¿no? Creo que es el tema que seguimos, en el que se sigue construyendo en las instituciones. De eso nos comentó que están también en ese proceso en la institución, y bueno, cualquier digamos, avance, por favor, es más que bienvenido para quienes lo quieran compartir. Muy bien, entonces, mil gracias de nuevo, Jason, por compartir. Creo que, Claudia, vamos a revisar contigo en la próxima sesión, si te parece, la presentación, y si es posible, también avanzamos en el tema que tenemos dispuesto de la evaluación de impacto y articulación con los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. No sé si alguien más quisiera compartir alguna reflexión o algún avance que esté teniendo para la próxima sesión en relación con medición de impacto o con sistemas internos de aseguramiento de la calidad. ¿Alguien dijo yo? Bueno, no vemos por ahora, pero bueno, estamos muy pendientes. Si alguien se anima, pues en el email o en nuestro grupo de chat estaremos pendientes. Jason, ¿nos compartes la presentación? Tú ya no la compartiste, la presentación. ¿Nos permites compartirla en el grupo de chat y también por correo? Vamos a reenviarles esta presentación. Allí estamos atentos a las personas que quieran acompañarnos en la próxima sesión. Queremos contarles, les dijimos en nuestra sesión anterior que estamos en conversaciones con el CNA para revisar el tema de medición de impacto y de cómo es entendido desde este Consejo para la Acreditación. Hasta el momento, un poco lo que nos mencionan es que no necesariamente se refieren al término, digamos, impacto, como pueda considerarse desde ciertas perspectivas, digamos, más, ¿qué les puedo decir? Digamos que tengan una definición más profunda. Ellos dicen que por ahora resultados, logros y aprendizaje, que resultados y logros son asimilables a impactos en acreditación. Sin embargo, estamos conversando con ellos para ver si es posible a finales de junio hacer un evento conjunto para, pues, que desde la perspectiva de ojalá todos los consejeros del CNA, pues se plantee a la comunidad, digamos, se aclare muy bien cómo se va a utilizar este término ya para los procesos propiamente dichos de acreditación. Muy bien, entonces dejamos por ahora así, enviamos la presentación, de nuevo dispuestos a quienes quieran compartir para la próxima sesión. Vamos a tener a Claudia y pues continuamos con este tema tan interesante. Una muy buena tarde. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Jason, mil gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, muy amables. Gracias. Ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.